Hola a todos. Bueno, en esta clase vamos a trabajar sobre variación lingüística y tratar de esbozar alguna respuesta a lo que llamamos el problema de Greenberg, ¿no? Eh, la pregunta es, bueno, ¿por qué existen tantas lenguas y cuál es la razón de ser, digamos, de la variación lingüística, ¿no? En el marco de la gramática generativa uno se pregunta, bueno, si hay una gramática universal, ¿por qué hay tantas gramáticas particulares o tanta diversidad lingüística, ¿no? Más de 6.000 lenguas. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es responder esta pregunta y ver cómo se fue respondiendo a lo largo de la historia o a partir de distintos enfoques, ¿no? Como la gramática generativa, los enfoques que vamos a llamar tipólogos funcionalistas, que son los que surgen principalmente a partir de la investigación de Joseph Greenberg, que es el señor que está en la imagen en la diapositiva. Este problema de la variación lingüística que acabo de mencionar también se puede formular como lo hace Baker en un libro que se llama Los átomos del lenguaje, que es el que tienen ahí, una paradoja que él denomina la paradoja de de los hablantes en código, podría ser una buena traducción, The Code Talker Paradox. Y esta paradoja hace alusión a un evento que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando, bueno, los comandantes del ejército, digamos, de Estados Unidos, se dieron cuenta de que los japoneses estaban descifrando sus códigos o que había algún tipo de problema respecto a la comunicación y de los códigos que utilizaban, porque estaban perdiendo varias batallas, digamos. Entonces, se les ocurre llamar a 11 navajos, ¿no? Hablantes de navajo, que van a ser los famosos code talkers, los hablantes en código, y que, bueno, una de las razones por las cuales van a vencer a los japoneses es eso, porque los japoneses no pudieron descifrar el código que utilizaban los estadounidenses, es decir, el navajo, esta lengua que hablaban este pueblo originario de Estados Unidos. Entonces, los estadounidenses transmitían mensajes en navajo, en inglés, perdón, a los de navajo lo traducían y bueno, se iban comunicando así. Eso era porque uno de los oficiales había sido criado, el padre era un misionero religioso, y se había criado con niños navajos, entonces había adquirido la lengua naturalmente, y funcionaba él como el intérprete, como el traductor, que les transmitía los mensajes a los de Navajo, y los de Navajo, bueno, utilizaban su lengua como código, ¿no? Entonces es uno, creo, de los pocos códigos o creo que es el único código de guerra que no se pudo descifrar durante la guerra, ¿no? Durante un evento bélico. Eh, entonces, la paradoja surge porque lo que plantea Baker es, bueno, ¿cómo puede ser que haya dos lenguas que sean tan similares, ¿no? El inglés y el navajo, ¿no? Y al mismo, tan similares de que se puedan traducir y de que una persona pueda darle un mensaje a otra y que esa persona lo pueda decodificar y entender y al mismo tiempo traducir o codificar en otra lengua, y al mismo tiempo sean tan diferentes. Es decir, ¿cómo puede ser que a pesar de esas similitudes sean tan diferentes y que los otros no la puedan entender, ¿no? Los japoneses no la puedan entender? Entonces él llama a esta paradoja, la paradoja que las lenguas son similares pero al mismo tiempo diferentes, como the Code Talker Paradox. A lo largo de la historia, bueno, sabemos que la explicación de por qué hay variación lingüística en la Biblia es porque, bueno, es un castigo impuesto por Dios, ¿no? A la humanidad por haber desafiado su palabra, por haber tratado de construir esa torre. Eh, los humanos construyeron una torre para tratar de llegar cerca del cielo y estar en proximidad con Dios.
Dios vio eso como algo desafiante, según la Biblia, y la idea es que, recuerden que Dios ya había expulsado a Adán y Eva del paraíso, bueno, entonces estaban como desafiando su palabra. Antes de la Torre de Babel, todo el mundo hablaba la misma lengua, la lengua de Dios, una lengua perfecta, y bueno, después de la Torre de Babel, una vez que los humanos son castigados y la torre se derriba y ellos son esparcidos por todo el mundo, eh, empezamos a hablar de distintas lenguas. Entonces la variación lingüística, en el punto de vista religioso, se ve como un problema, como un castigo impuesto en los seres humanos y con una valoración negativa, ¿no? Entonces ya desde el vamos empezamos medio mal. Eh, Ahora, si bien esto es un relato bíblico y es un mito, eh, en el siglo XIX y principios del siglo XX hay un grupo de lingüistas, los filólogos, los comparativistas o bien también los neogramáticos, que van a interesarse en eh, encontrar una protolengua, una lengua de la que emergen eh, eh, las lenguas europeas o lenguas como el sánscrito. Esto surge a partir de, bueno, la observación de que el sánscrito, la lengua hablada en India, se parecía, tenía palabras muy parecidas al latín, al celta, al griego, al inglés. Entonces empezaban a preguntarse, bueno, probablemente el sánscrito, el latín, el griego, el inglés provengan de una misma lengua, de un mismo origen, de un ancestro común, y esto es lo que, bueno, van a intentar hacer los comparativistas o los neogramáticos del siglo XIX. Van a intentar encontrar esa protolengua y van a estudiar las lenguas desde una perspectiva histórica comparativa. Van a tratar de reconstruir, ¿no? Por el indoeuropeo y otras lenguas eh, que se hablaban antes, ¿no? Y que ahora ya quizás no existen más. Para eso van a establecer correlaciones filogenéticas y van a proponer que las lenguas están vinculadas y que poseen una serie de patrones regulares que pueden observarse en los componentes fonológico y morfológico. Entonces, los comparatistas, los filólogos, los neogramáticos van a estudiar las lenguas de una perspectiva diacrónica y tratando de reconstruir y de encontrar aquellas características que las unen o que las diferencian también. ¿Okay? Entonces, como ven ahí, por ejemplo, tienen un cladograma triangular. Esto es lo que se venía haciendo en otras disciplinas, en la geología, en la biología. Darwin, el famoso árbol de la vida, que intentaba clasificar y ver cómo iban evolucionando, de dónde provenían las distintas especies. Este es un cladograma triangular donde se reconstruyen filogenéticamente distintas especies. Fíjense que se parece mucho a un arbolito sintáctico, pero en esa época no se dibujaban los arbolitos sintácticos que ahora dibujamos, sino que se reconstruían filogenéticamente las lenguas, ¿no? Entonces, fíjense, ese es un árbol eh, filogenético de las lenguas, ¿no? Está en alemán, de Schleicher. Entonces, lo que hacían los comparativistas era clasificar las lenguas, por ejemplo, desde un punto de vista genealógico eh, e histórico, ¿no? Obviamente. También lo que hacían era, bueno, establecer correspondencias de sonidos o leyes de correspondencia de sonidos, la famosa ley de Green, ¿no? Que estudiaba, bueno, por ejemplo, en francés tenemos pa y en inglés tenemos fa, ¿no? Y ciertas reglas de cambio lingüístico o leyes. Eh, Acá tenemos ta y za, ¿no? Tra, esto también lo podemos encontrar en otras lenguas romances como pie, tres, corazón, diente, grano, ¿no? Y en el inglés, bueno, tenemos esos sonidos y hay una especie de correspondencia. ¿Okay? Bueno, esto era lo que hacían los comparativistas, estudiaban las lenguas de una perspectiva histórica y comparando las lenguas. ¿Okay? Luego, la lingüística, vamos a remontarnos a el estructuralismo estadounidense o la lingüística antropológica. Según Baker, estos lingüistas son los alquimistas de la
lingüística, interesados en la clasificación o la descripción de los elementos, ¿no? Como Nicolas Flamel, el alquimista de Harry Potter. Algunos de estos alquimistas eran Franz Boas, Edward Sapir, Leonard Bloomfield. Fíjense que Boas y Sapir son de la lingüística antropológica y Bloomfield del estructuralismo estadounidense o el conductismo, ¿no? Que fueron influenciados por la obra de Saussure, por eso hablamos de estructuralismo. Entonces estos lingüistas estudiaron y escribieron muchas nuevas lenguas. Antes el foco quizás estaba en las lenguas europeas, y ellos van a estudiar lenguas indígenas norteamericanas, ¿no? Ahí tienen una imagen de Sapir y Boas. El interés de ellos va a radicar en obtener información sobre lenguas que quizás podrían desaparecer, y también creían que si estudiaban estas lenguas también podían entender algo acerca de la cultura que estos pueblos han, de los pueblos que las hablaban, especialmente de aquellos que pertenecían a la lingüística antropológica, ¿no? En el año 1963, Joseph Greenberg, el hombre que estaba en la imagen en la primera diapositiva, va a publicar un estudio en el que analiza una muestra de 30 lenguas, ¿no? Que pertenecen a distintas familias, también a distintas zonas geográficas, y luego de estudiar esa muestra, va a establecer 45 universales lingüísticos, ¿no? Joseph Greenberg es famoso por sus universales. Él, bueno, va a proponer una tipología de orden básico de las lenguas, ¿no? Teniendo en cuenta básicamente 3 criterios. La presencia de preposiciones o posposiciones, el orden básico de una oración declarativa transitiva, recuerdan SVO, VOS o BSO o SOV, ¿no? Distintas combinaciones, y también la posición de los adjetivos en relación a los nombres. También va a establecer una serie de universales sintácticos y también universales morfológicos, ¿no? En total son 45 universales, y acá tenemos algunos ejemplos. El ejemplo 1, el primer universal, es que en las oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales, el orden dominante es casi siempre aquel en el que sujeto precede al objeto, ¿no? Esta es como una tendencia, no es un universal absoluto. Hay universales que son absolutos, que son, bueno, siempre es así, algunos que son tendencias. En este caso es una tendencia. El orden dominante es casi siempre aquel en el que el sujeto precede al objeto, ¿no? Y tienen otro universal, que en este caso es absoluto. Los idiomas con orden BSO dominantes son siempre preposicionales, ¿no? Eso es y también acá hay una implicación, ¿no? Bueno, si sos BSO, entonces sos una lengua preposicional, ¿no? Hay una implicación, es otro tipo de universal, implicacional, ¿no? Bueno, hay una condición, y si esa condición se cumple, entonces obtenemos un resultado u otra característica de esta lengua. El trabajo de Greenberg fue muy importante. Se dice que marca un antes y un después en los denominados enfoques tipólogos funcionalistas. Los enfoques tipólogos funcionalistas se encuentran, digamos, en el otro extremo de los enfoques formales o de la gramática generativa, y se caracterizan por proponer que las lenguas humanas tienen similitudes que no van a emerger de la cultura o de la historia compartida, sino de propiedades generales que tienen que ver con la cognición humana y la comunicación. De vuelta el foco en la comunicación y en otras habilidades cognitivas, ¿no? Van a estudiar una gran variedad de lenguas y van a buscar universales absolutos o bien tendencias, como los que acabamos de mencionar. Tratan de hacer estudios de lenguas a gran escala. Tienen también en cuenta explicaciones de cognitivo, psicológico, funcional y pragmático. Le dan mucha importancia a otro tipo de explicaciones, no solamente explicaciones lingüísticas, sintácticas o gramaticales, ¿no? Tratan de buscar explicaciones un poco más holísticas, ¿no? En ese sentido.
Se trabó. El, Obviamente el foco va a estar en la función, por lo tanto la forma de las lenguas va a estar determinada por la función, por la semántica, ¿no? La función de esas construcciones en particular, y son estudios de carácter inductivo. ¿Por qué? Porque de las lenguas se induce el lenguaje y no viceversa. Vamos a ver después que los enfoques formalistas son deductivos, ¿no? Del lenguaje se deducen las lenguas, ¿no? Pero bueno, también son empiricistas porque se focalizan en la experiencia y en el estudio de un gran número de lenguas, como siempre teniendo en cuenta la dicotomía entre empiricismo y racionalismo, ¿no? Los empiricistas siempre ponen el foco en lo externo, en la experiencia. Recuerden esta idea de la tabula rasa, ¿no? La famosa tabula rasa, y que la experiencia se imprime en nosotros, el mundo se imprime en nosotros, y los enfoques racionalistas, bueno, como los de Chomsky, no proponen eso, sino que no le dan tanta importancia a la experiencia, sino que le ponen mucho más énfasis a lo que ya viene con nosotros, lo innato, lo que está en nuestro cerebro de antemano, ¿no? Lo opuesto entonces a empiricista es racionalista. En la gramática generativa surge una preocupación en los años 80 que tiene que ver con la tensión que existe entre la adecuación descriptiva. Recuerden que en la gramática generativa se propone que hay una gramática universal. Al principio se establecían distintas reglas, distintas transformaciones para describir a las lenguas. El problema es que había muchas transformaciones y muchas de estas reglas, y esto comprometía lo que se denomina la adecuación explicativa. Es decir, la adecuación descriptiva tiene que ver con, bueno, describamos a las lenguas y que nuestra gramática pueda describirlas correctamente. La adecuación explicativa tiene que ver con que, bueno, nuestra teoría tiene que dar cuenta de la facilidad con la que los niños aprenden las lenguas, con la adquisición del lenguaje, ¿no? Si los niños aprenden una lengua con poco esfuerzo, de manera rápida, tenemos que pensar una gramática que sea dentro de todo simple y que no sea tan compleja, con muchas excepciones, con muchas reglas, para poder facilitar o poder dar cuenta de la facilidad con la que los niños aprenden o adquieren las lenguas. Entonces, esa tensión entre adecuación descriptiva y adecuación explicativa da lugar a lo que se llama el modelo de principios y parámetros, a partir de, por ejemplo, más o menos de 1981, con la publicación de Lectures on Government and Binding, de Chomsky, ¿no? Entonces, lo que se propone es que hay una etapa cero, ese de stage de inglés, que sería, bueno, nuestra gramática universal o nuestra facultad del lenguaje, ¿no? Esta es de donde partimos, ¿no? Partimos de una gramática universal. Y esta gramática universal está compuesta de principios y de parámetros. Ahora vamos a ver bien a qué se refiere Chomsky con principios y parámetros. Un principio es una ley, digamos, podríamos definir que es una ley abstracta, muy general, ¿no? Universal, uniforme, no es invariante porque se mantiene igual, son inmutables, no cambian, son abstractas, generales, ¿no? Y universales, que gobiernan todas las lenguas del mundo, ¿no? Es decir, los principios dan cuenta de las similitudes entre las lenguas. Es decir, por ejemplo, hay un principio muy conocido que es el principio de endocentricidad, que establece que todos los sintagmas requieren un núcleo, ¿no? Ahora, la contrapartida de los principios son los denominados parámetros. Estos principios vienen asociados a distintos parámetros, y los parámetros son opciones binarias. Es decir, son como
una tecla, ¿no?, de la luz, ¿no?, que se tienen que encender o apagar a partir de la experiencia, del input que recibe el niño. Entonces, si bien todas las frases deben tener un núcleo, bueno, en algunas lenguas esto está el núcleo aparece al principio y en otras lenguas aparece al final. Es decir, este principio de endocentricidad se encuentra parametrizado en función, digamos, del parámetro de la direccionalidad del núcleo. Entonces, bueno, todas las frases, todas las lenguas, todos los sintagmas de todas las lenguas poseen un núcleo. Bueno, en algunas lenguas aparecen al principio, antes del complemento, en otras lenguas aparece después del complemento. Ese parámetro se fija, se determina, se enciende o se apaga a partir de la experiencia. Entonces, la tarea del niño consiste en fijar los parámetros. Ahí tienen a Chomsky la ilustración del libro de Gallego, en el que tiene que fijar los parámetros, activarlos, prenderlos o apagarlos, ¿no? Y esa es la función o la tarea del niño cuando aprende una lengua. Se expone a la lengua y él, a partir del input, se fijan los parámetros, ¿no? Serían como también los parámetros de un celular, ¿no? Ese botoncito que uno corre, ¿no?, y desliza, bueno, lo activa o lo apaga, ¿no? Entonces, por ejemplo, el niño tiene que ver, bueno, acá el núcleo va antes o después. Obviamente todo esto sucede inconscientemente. La tarea del niño en el proceso de adquisición es activarlo o desactivarlo, ¿no? Entonces, los principios dan cuenta de las similitudes entre las lenguas y los parámetros dan cuenta de las diferencias. Los principios serían como, bueno, el celular que ya viene con todo instalado, el hardware, y los parámetros es lo que uno va eligiendo, las aplicaciones que instala, las opciones, bueno, si uno quiere que esté en modo avión o no quiere que esté en modo avión. Y eso explica, digamos, las diferencias, ¿no? Un celular, si uno compra un modelo de celular, el celular es el mismo. Después va a haber diferencias internas respecto a las aplicaciones que uno tiene, del idioma en el que está, etcétera, etcétera. Ahora, estos parámetros, como decía en la diapositiva anterior, pueden producir efectos en cascada, lo que se denominan clustering effects, efectos en cascada o efectos dominó. Vamos a ilustrar esto con el parámetro del sujeto nulo. El parámetro del sujeto nulo establece que, bueno, en algunas lenguas los sujetos pueden ser nulos y en otras no. O sea, en español podemos decir llegó. En inglés arrived, eso no es posible, o en francés tampoco, necesitamos un sujeto, ¿no? Un sujeto que se manifieste morfológicamente, ¿no? No puede ser un sujeto nulo. Entonces, se propone desde, por ejemplo, desde trabajos de Chomsky de los 80, que la activación del parámetro del sujeto nulo tiene efectos en cascada, genera o tiene ciertas consecuencias sintácticas en el resto de la lengua, ¿no? Por eso ahí tienen una imagen de Baker con el dominó. Yo activo el parámetro del sujeto nulo y eso va a tener consecuencias en otros elementos de la lengua, y estos son los denominados efectos en cascada del parámetro del sujeto nulo. Primero, la existencia de sujetos posverbales. En algunas, bueno, en italiano, por ejemplo, o en español, podemos decir arribará Giovanni o llegará Juan, ¿no? El sujeto aparece después del verbo. En francés o en inglés esto no es posible, como muestran ahí los ejemplos. Will arrive John y, bueno, arribará John es agramatical, ¿no? Esos enunciados son agramaticales. Ese es otro de los efectos en cascada, uno de los efectos en cascada. Otro de los efectos en cascada es lo que se denomina el that trace effect. That es el complementante que lo podemos ilustrar del siguiente modo. Uno tiene una oración declarativa como Juan dijo que Luis va a venir. Podemos reemplazar Luis por quién, ¿no? Esto es fíjense que hay una oración subordinada, encabezada por qué, que Luis va a venir, que es el complemento de dijo. Entonces yo lo reemplazo y puedo formar una pregunta extrayendo a quién. Uno puede hacer la pregunta, Juan dijo que quién va a venir, o puedo mover quién y decir, ¿quién dijo Juan que va a venir? ¿No?
Esto es posible en lenguas como el italiano o como el español. En francés y en inglés esto no es posible. Acá tienen esta oración que es, vos querés que Mary se case con John. Podemos reemplazar Mary por qui, quién. Ahora, si movemos qui y formamos esta pregunta, la oración es agramatical. Lo mismo sucede en inglés. Si yo digo, who did you say that married John? También es agramatical y esto se denomina that trace effect, es que en estas lenguas, en las lenguas donde no se puede omitir el sujeto, donde no hay sujetos nulos, el complementante que, that en inglés, que en francés, no puede estar seguido de una huella, digamos, de un trace o una copia, ¿no? Es decir, no puede haber un elemento vacío acá de algo que se desplazó, ¿no? Que se representa con esa liñita. Bueno, esto es agramatical y tiene que ver o se vincula, según Chomsky, con el parámetro del sujeto nulo. ¿Okay? Si sacamos el que, las oraciones son gramaticales. Al menos en inglés, no sé en francés. Pero who did you say married John? Eso está bien. ¿Okay? Otro de los efectos en cascada es la existencia de sujetos expletivos. Entonces, en francés tenemos il pleut, llueve, o il y a un chien, hay un perro. Y en inglés tenemos lo mismo, it rains, y también there is, ¿no? Estos dos expletivos. Y en italiano o en español no. Tenemos llueve, hay un perro. El parámetro del sujeto nulo, bueno, después vamos a ver, sufrió varias críticas, principalmente porque vamos a ver que estos efectos en cascada quizás no se presentan en todas las lenguas y, por ejemplo, se suele asociar que el parámetro del sujeto nulo tiene que ver con que hay morfología rica en el ámbito verbal, que nos permite omitir el sujeto, pero bueno, hay lenguas como el japonés en el que no hay morfología rica en el ámbito verbal y se pueden omitir los sujetos. Y tenemos la situación inversa, tenemos el islandés o el alemán, donde hay mucha morfología o flexiones del verbo, y aún así no se pueden omitir los sujetos. Y si se hacen en ciertos contextos, por ejemplo en alemán. Entonces, bueno, hay bastante variación y no todo es tan cuadrado como se presenta a veces con estos ejemplos clásicos. Otro ejemplo de parámetro es el parámetro de la composición, y que también tiene efectos en cascada según Sindar, o efectos dominó. ¿Qué es el parámetro de la composición? Bueno, en algunas lenguas es muy productiva la composición de NN, es decir, dos sustantivos juntos. Inglés es una de esas lenguas, español no lo sería, ¿no? El parámetro de la composición estaría activado en el caso del español, del inglés, y desactivado en el caso del español. Entonces, en inglés es muy productivo tener compuestos formados por sustantivo y sustantivo, como banana box, o podemos decir pencil case, o pillow case, pero o por ejemplo biology teacher. En español no podemos decir biología profesor, o profesor biología, o caja banana, ¿no? Esos son agramaticales. Necesitamos una preposición, ¿ok? Profesor de biología, por ejemplo, una caja de banana o con forma de banana. En lenguas donde hay composición NN productiva, podemos encontrar las famosas phrasal verbs, construcciones verbales con partícula. John squeezed the juice out. Squeeze es exprimir. En español no podemos decir algo como Juan exprimió el jugo afuera, con el significado de la oración en inglés, ¿no? Estas phrasal verbs o verbos con partícula no existen. Hay construcciones de doble objeto en inglés. Podemos tener un objeto indirecto como Mary y un objeto directo como the truth, la verdad. Juan dijo, la traducción sería a María la verdad. En español aparece una preposición.
Si yo no pongo la preposición como en inglés, el enunciado es agramatical. No puedo decir Juan dijo María la verdad o Juan dijo la verdad a María. Necesitamos la preposición a. ¿Okay? Estos se llaman construcciones de doble objeto. Tenemos objeto indirecto y objeto directo, y la categoría es sintagma nominal para ambos casos. También hay construcciones resultativas. En inglés tenemos el famoso ejemplo John hammered the metal flat, que la traducción al español sería Juan aplanó el metal a martillazos. Si uno hace una traducción más literal, el enunciado es agramatical porque según los análisis estándar o canónicos del español, bueno, se dice que en español no hay construcciones resultativas, aunque, bueno, hay autores como Silva Yumato, profe acá de la facultad, que proponen que sí existen, ¿no? Aunque hay argumentos para pensar que sí existen, pero bueno, eso es otro debate en el que no nos vamos a meter. Y también, bueno, en las lenguas donde hay composición NN productiva, podemos observar preposition stranding, una traducción es abandono de la preposición. Podemos decir, who are you looking at? La preposición puede quedar solita al final, pero en español esto no es posible. ¿Quién estás mirando a? Tenemos que mover la preposición junto con el pronombre interrogativo para que el enunciado sea gramatical. Bueno, este es otro de los parámetros con sus respectivos efectos en cascada. Bueno, dijimos entonces que la gramática universal en el modelo de principios y parámetros está compuesta por principios y por parámetros, obviamente, y que estos principios, estos parámetros, perdón, se tienen que fijar a partir del input. Entonces el niño tiene que, a partir del input o de la exposición, adquirir el vocabulario, aprenderse la arbitrariedad saussuriana y fijar los parámetros. ¿Okay? Desde esta perspectiva, la gramática universal tiene una estructura rica y modular. Hay diferentes subsistemas y los principios están subespecificados, esperando la experiencia lingüística para ser fijados. Se habla de principios parametrizados, es decir, los principios son universales y están asociados a parámetros subespecificados que no están todavía fijados, esperando la experiencia lingüística para poder determinar si los prendemos o los apagamos. Otra distinción interesante de los 80 es la diferencia entre la gramática nuclear y la gramática periférica. Entonces, la idea es que la gramática periférica, UG Core, ¿okay? O la gramática nuclear, UG Core, es una versión idealizada de la gramática universal que es más o menos homogénea y regular dentro de una comunidad lingüística. Y hay otros aspectos de la gramática que son más periféricos, que es lo que se denomina la periferia marcada, ¿no? Que va a incluir propiedades que son idiosincráticas, préstamos, formas irregulares, todas excepciones, construcciones marcadas que tienen que ver con el cambio lingüístico a veces, y que siempre se adquieren tardíamente, ¿no? Entonces primero hay una gramática nuclear, y luego uno va aprendiendo cuestiones relacionadas con la periferia. Entonces, una vez que uno adquiere el vocabulario, fija los parámetros, también adquiere cuestiones relacionadas con la periferia marcada, podemos decir que tenemos una gramática particular, ¿no? El resultado de la gramática universal, que es nuestro punto de partida, luego de haber sido expuestos a una lengua particular, o la lengua de nuestros padres o de nuestro entorno, bueno, va a ser una gramática particular en la que vamos a tener nuestro propio dialecto, nuestro propio I-language y con nuestra propia competencia gramatical en una, o bueno, quizás si somos bilingües o plurilingües en más de una lengua. ¿Okay? Este es el modelo de principios y parámetros. Ahora, el modelo de principios y parámetros empieza a cuestionarse, se empiezan a observar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque, bueno, si decimos que la sintaxis, ¿no? es el componente universal por hipótesis, entonces, ¿por qué hablaríamos de parametrización
en ese dominio, ¿no? Es decir, es poco plausible que mecanismos sintácticos se puedan parametrizar si los mecanismos sintácticos son universales, ¿no? Y comunes a todos. Entonces Borer se pregunta en 1984, bueno, ¿dónde están ubicados los parámetros en la gramática universal? ¿En la sintaxis o en otro lado? Al mismo tiempo, Wechsler y Mancini van a observar que los parámetros no están fijados para toda una lengua o para toda una gramática. Esto surge a partir del estudio que hacen sobre anáforas y sobre los principios de ligamiento, y observan que en realidad están fijados para ítems particulares, ¿no? Entonces, de las observaciones de Borer, de Wechsler y Mancini, luego Chomsky va a retomar todas estas ideas y van a surgir una hipótesis y una conjetura. La hipótesis que surge es la hipótesis de la parametrización léxica, que implica que los valores de un parámetro, esto de on and off, no se asocia a una construcción o gramática particular, sino que están asociados los parámetros a los rasgos o las propiedades de las unidades léxicas, ¿no? Es decir, ¿dónde encontramos los parámetros? En el léxico. La respuesta es que los parámetros están ubicados en el léxico. No en una construcción, una gramática particular, sino que se asocian a ítems léxicos particulares, ¿no? A la presencia o ausencia de determinadas unidades en el léxico o a los rasgos o propiedades de esas unidades léxicas. Y así surge la conjetura Borer-Chomsky, que Baker denomina conjetura Borer-Chomsky porque Borer realiza esta pregunta, después Chomsky la retoma, y se empieza a proponer entonces que los parámetros de variación se atribuyen a las diferencias en los rasgos de los ítems particulares de los núcleos funcionales en el léxico. Esto va a dar lugar, la conjetura Borer-Chomsky, va a dar lugar a los denominados microparámetros. Es decir, los ítems léxicos van a ser los que van a dar lugar a los distintos parámetros. En algunas lenguas los ítems léxicos van a poseer distintos rasgos, en otras no, o en otras van a poseer, no van a poseer esos rasgos o van a poseer otros, y eso va a ser lo que nos va a dar las diferencias entre las distintas lenguas, ¿no? Entonces, se empiezan a proponer dos tipos de parámetros. Los denominados macroparámetros, que van a ser los parámetros originales, como se pensaban en un principio, los que acabamos de ver, y los microparámetros o parámetros léxicos. Un macroparámetro, entonces, son esos parámetros que están anclados en la sintaxis y que tienen consecuencias a gran escala, por eso se llaman macroparámetros. Y que van a distinguir lenguas tipológicamente distantes, ¿no? Lenguas que son muy distintas, como por ejemplo el inglés y el español, en relación al parámetro del sujeto nulo, ¿no? El parámetro del sujeto nulo o el principio de la composición son ejemplos de macroparámetros, tienen consecuencias en gran escala, estos efectos en cascada, y permiten distinguir lenguas tipológicamente distantes. Son los macroparámetros son los parámetros que se concibieron en un principio en el modelo de principios y parámetros. Los microparámetros o parámetros léxicos no están anclados en la sintaxis, sino en el léxico. Por eso son compatibles con la CBC, con la conjetura Borer-Chomsky, y tienen consecuencias limitadas. Aquellas propiedades que se codifican en los ítems léxicos, ¿no? Son más chiquitos, por eso se habla de microparámetros, y nos van a permitir dar cuenta de las diferencias entre lenguas cercanas, por ejemplo, entre lenguas romances, o incluso variedades de la misma lengua. Si bien la existencia de los microparámetros se da por sentada en todas las teorías, por lo general todos estamos de acuerdo con la existencia de microparámetros. Cuando se trata de los macroparámetros, bueno, hay distintas visiones y vamos a ver que quizás los macroparámetros no son
no son adecuadamente descriptivos, digamos, o lo más certero posible para entender el funcionamiento de las lenguas. Aún así, hay personas que estudian las lenguas de una perspectiva macroparamétrica, focalizándose en las grandes diferencias en lenguas tipológicamente distantes, como por ejemplo Baker. Ahí lo tienen a Baker como observando el universo, ¿no? Sería focalizándose en las cosas más grandes, en las galaxias, en las grandes diferencias. O también podemos estudiar lenguas desde una perspectiva microparamétrica, estudiando diferencias más chiquitas y tratando de dar cuenta de ellas a partir de los ítems léxicos, de las características de los ítems léxicos particulares. Y sería como un microscopio. Un ejemplo de un microparámetro sería, por ejemplo, la preposition stranding en inglés. En inglés podemos decir, who are you looking at, ¿no? Con la preposición al final, y eso es característico de la oralidad y de la mayoría de los registros. Pero hay algunos registros, en los registros formales, en los que la preposición se mueve y tenemos estructuras como at whom are you looking, o to whom it may concern, donde la preposición aparece al principio, ¿no? Entonces, esa es una característica de las preposiciones particulares, ¿no? En inglés, la preposición puede aparecer solita, stranded, en la mayoría de los contextos, y en algunas variedades o registros formales del inglés se mueve y aparece junto con el pronombre, por ejemplo, interrogativo o el pronombre relativo. Esa es una diferencia microparamétrica entre una variedad del inglés informal, digamos, y una variedad del inglés formal, que tiene que ver con un ítem léxico particular, con las preposiciones, ¿no? Por eso hablamos de microparámetros. Otro ejemplo de microparámetro podría ser lo que vimos en función del alemán, ¿no? En el caso del alemán, habíamos dicho que en alemán el verbo tiene que ocupar la segunda posición, ¿no? En una oración declarativa, una oración principal, el verbo hat, en este caso, ocupa siempre la segunda posición. Dijimos que es una lengua B2, donde tenemos un elemento, que puede ser un adjunto, el sujeto, el objeto, y luego un verbo, obligatoriamente. ¿Okay? Por eso hablamos de una lengua B2, que es similar a lo que sucede en inglés, como hemos dicho, en los casos de inversión, ¿no? Never before have I seen this, por ejemplo, donde tenemos una expresión negativa, de una polaridad negativa, y un verbo en la segunda posición. Entonces, en el caso del alemán, esto podríamos explicarlo desde una perspectiva microparamétrica como una característica del complementante. Entonces, en alemán el complementante tiene un rasgo que atrae un verbo, ¿no? En este caso el verbo hat, y que al mismo tiempo atrae un elemento en la posición anterior, ¿no? En esta posición que se suele llamar especificador. Entonces, esta es una característica específica del alemán y de otras lenguas B2, la que el complementante atrae al tiempo a un verbo, en este caso hat, y a otro elemento a una posición inmediatamente anterior, ¿no? Es decir, esta es una propiedad específica del ítem léxico C, de los complementantes del alemán, ¿no? Otra característica del alemán es que, para ilustrar esto, los microparámetros es lo que se denominaba el parámetro de la direccionalidad del núcleo, ¿no? En alemán, claramente, se puede observar que hay ciertos sintagmas, como el sintagma verbal o el sintagma de tiempo, en los que los núcleos aparecen al final, ¿no? Hat aparece después del complemento, que sería el sintagma verbal, y el sintagma verbal, el núcleo del sintagma verbal, gespielt, ¿no? Que es tocado, aparece después de su complemento, que es bandoneón. Entonces, como ven, la direccionalidad del núcleo aplica a sintagmas específicos, a ítems léxicos específicos, T y B. En este caso, T y B son de núcleo final. Pero C
e incluso los sintagmas determinantes o los sintagmas preposicionales son de núcleo inicial, ¿no? Entonces ahí tenemos como dos ejemplos de microparámetros. Uno en relación a lo que se llamaba el parámetro de la direccionalidad del núcleo. El aprendiz o el que aprende el alemán tiene que aprender las características específicas de cada uno de esos núcleos y en cuanto a la direccionalidad, si aparece antes o después el complemento, y también tiene que aprender que en alemán el complementante es distinto o tiene las características de que atrae a un verbo y también a otro elemento en una posición anterior, de manera tal que nos quede el verbo en la segunda posición, ¿no? Entonces, resumiendo, el lugar de la variación de los macros parámetros es la sintaxis o la gramática, mientras que en los microparámetros es el léxico. Esta es una tablita que van a encontrar en gallego. El tipo de variación en los macros parámetros son efectos masivos, grandes efectos en cascada, mientras que en los microparámetros son efectos chiquititos, limitados. Las lenguas que se comparan en los macroparámetros por lo general son lenguas que no están relacionadas filogenéticamente, con grandes diferencias, mientras que los microparámetros estudian lenguas relacionadas o incluso variedades de una misma lengua, ¿no? El español rioplatense y el español hablado en Córdoba, por ejemplo, español cordobés. Ahora, podríamos decir entonces que habíamos dicho que los macroparámetros se ponían en cuestión y que podríamos incluso analizarlos como epifenómenos, es decir, como conglomerados de microparámetros, como conjuntos de microparámetros, ¿no? La ventaja de los microparámetros es que no suponen variación en componentes integrales de la gramática universal, es decir, si la gramática y la sintaxis invariable es universal y es inmune a la parametrización, entonces poner el foco en los ítems léxicos es más adecuado o es mejor para nuestra teoría, ¿no? Para los principios que regulan nuestra teoría, ¿no? Y los supuestos que adoptamos. Y también, bueno, esto facilita la tarea de adquisición del niño, que solamente se va a tener que limitar a aprender el léxico. Es decir, aprender una lengua implica aprender el léxico, la arbitrariedad susuriana, qué significado corresponde con qué significante, y los rasgos asociados a esos sistemas léxicos. Que en C, por ejemplo, hay un rasgo que atrae el tiempo, que tal categoría es núcleo final o núcleo inicial, o que tal sintagma es núcleo inicial y tal sintagma, o que la preposición se puede dejar al final solita o se puede mover. Bueno, eso es lo que el niño tiene que aprender. Ahora, desde el punto de vista minimista, se habla de una triple hélice, ¿no? A partir de la década del 90, mediados de la década del 90, surge el programa minimalista y se habla de tres factores del lenguaje. Entonces lo que vamos a ver ahora es brevemente un poquito dónde se encontraría la variación a partir de esta propuesta minimista y de los factores del lenguaje. Hay tres hélices, hay tres elementos o tres factores del lenguaje que conforman nuestra triple hélice. Uno es la dotación genética, la gramática universal, ¿no? Que es esta capacidad que todos tenemos que nos permite desarrollar el lenguaje sin ningún tipo de esfuerzo y de manera natural. El segundo factor es la experiencia, el input. Entonces serían como los ingredientes para que tenga lugar el lenguaje, ¿no? Una dotación genética, la experiencia, necesitamos el input para que el lenguaje se desarrolle, y finalmente principios de economía y eficiencia computacional no específicos del lenguaje que se pueden relacionar, por ejemplo, con procesos cognitivos, con la memoria, y con otras capacidades cognitivas que tenemos como especie, ¿no? Ahora, ¿dónde encontramos la variación? Bueno, la idea en el programa minimalista es que la gramática universal no está especificada con muchos principios y muchos parámetros, no es rica como se proponía en el modelo de principios y parámetros de 1981, sino que ahora se reformula y se piensa la gramática universal como subespecificada, como simple, como uniforme, ¿no?
sin tanta complejidad. O sea, menos es más, como dice el nombre, minimalismo, ¿no? Tratamos de ser mínimos. Entonces, si la dotación genética, la gramática universal, es uniforme y es universal, acá no vamos a encontrar variación. Esto es uniforme en todos los seres humanos. Los principios de economía y eficiencia computacional también poseen principios cognitivos invariables y generales. Por eso somos todos partes de la misma especie. Como sapiens sapiens y nuestro cerebro es el mismo, básicamente. Entonces, ¿dónde va a estar la variación lingüística? Bueno, en la experiencia. Y vamos a poder dar cuenta de las distintas lenguas debido a que la relación entre la sintaxis y la externalización no es perfecta, como vimos en las clases anteriores. Entonces, es en la experiencia, es aquí donde las lenguas varían. La relación entre la sintaxis y la forma fonética, la externalización no es perfecta, y eso es porque la externalización tiene que trabajar con una estructura jerárquica, abstracta, bidimensional, y transformarla en una unidimensional, ¿no? Y también todo lo relativo a la experiencia se encuentra afectado por factores individuales de cada uno como habla, por ejemplo, ¿no? Y también por la cultura, por la historia, ¿no? La experiencia y, es donde más se puede ver esta interacción entre las lenguas y fenómenos culturales e históricos, ¿no? Entonces, es aquí donde vamos a encontrar la variación lingüística en la experiencia en el segundo factor. Este es el primer factor, la dotación genética, el segundo es la experiencia y el tercero son estos principios económicos. Entonces, en la arquitectura de la gramática, que vimos hace un par de clases, esto se traduce del siguiente modo. Va a haber variación lingüística en el léxico, ¿no? En la arbitrariedad saussuriana, en qué conceptos asociamos con qué sonido, o el significado con qué significante, que en español, por ejemplo, esto es un marcador o un resaltador, en inglés es highlighter, en otras lenguas se pronuncia de otro modo. Y también, bueno, con las características de los ítems léxicos, como las preposiciones que en español no se pueden abandonar, no se pueden dejar al final, y en inglés sí. Y también va a haber variación en esta rama, en la forma fonética, ¿no? En cómo externalizamos la estructura sintáctica. La estructura sintáctica, que es abstracta, se va a externalizar de distinto modo, y por eso vamos a encontrar variación lingüística, debido al léxico y a la forma fonética. Entonces, las lenguas son uniformes, y los principios de la sintaxis no están sujetos a parametrización desde esta perspectiva minimista. Esto se llama la tesis de la uniformidad fuerte. La sintaxis es uniforme. Vamos a encontrar variación en el léxico o en la forma fonética en la externalización. Desde esta perspectiva, entonces las diferencias entre el inglés, entre el español rioplatense, el español europeo, son superficiales y tienen que ver con la arbitrariedad saussuriana, el conjunto de rasgos que seleccionan esas lenguas y cómo se externalizan, ¿no? Que por ejemplo, en algunas lenguas quizás la S se aspira, en otras lenguas se pronuncia, en otras se pronuncia sh, como los perros, ¿no? Tiene que ver entonces con cómo sale, cómo externalizamos el lenguaje, lo que está acá en la cabeza, y lo transformamos en una secuencia lineal y no jerárquica, ¿no? La variación es común si observamos la naturaleza, está en todos lados, ¿no? Hay variación en las rosas, por ejemplo, vamos a ver distintos tipos de rosas, pero al fin y al cabo hablamos de una misma especie, ¿no? Bueno, lo mismo sucede ahora vamos a verlo, estaría en la diapositiva siguiente, con los seres humanos. Bueno, todos somos distintos, la variación es algo común en la naturaleza, pero aún así, a pesar de las diferencias y que todos seamos distintos, podemos concluir que todos pertenecemos a la misma especie, ¿no? Y que hay principios generales que nos regulan. Hay cierta uniformidad entre los seres humanos. Baker y Gallego
Usa la analogía de la química, ¿no? Para ilustrar las diferencias entre las lenguas. En la química, bueno, las diferencias entre los distintos elementos y las cosas que nos rodean tienen que ver con los átomos, ¿no? Que conforman a estas entidades. Y esto se puede graficar, bueno, con la tabla periódica de los elementos, ¿no? Bueno, Baker propone que los átomos del lenguaje son los parámetros y que hay distintas lenguas porque cada lengua está, o sea, se asocia con distintos parámetros, y él lo que hace, en vez de hacer una tabla periódica de los elementos, hace una jerarquía de parámetros, ¿no? Que intenta dar cuenta de la existencia de distintas lenguas en función de los distintos parámetros. Es decir, las distintas lenguas van a surgir porque esas lenguas están asociadas a distintos parámetros, ¿no? Y él trata, bueno, de hacer una jerarquía con distintos ejemplos, ¿no? Nuevamente, es muy importante la presencia de los rasgos, ¿no? Los rasgos como primitivos, que van a dar lugar a distintas características de las lenguas, a las categorías, a operaciones de movimiento, etc. En el programa minimalista los rasgos cobran un rol fundamental, especialmente a partir, bueno, de la conjetura Borel-Chomsky y de que los ítems léxicos se asocian con determinados rasgos que pueden estar o no, y uno tiene que aprender, ¿no? Los rasgos con los que se asocia cada una de esas categorías. Nuevamente podemos ilustrar las distintas lenguas, la existencia de distintas lenguas a partir del titiritero y los títeres. Bueno, hay muchos titiriteros, muchos títeres, ahí va, muchos títeres, muchos, que son superficialmente distintos, pero en realidad el titiritero es el mismo, ¿no? Nuestra cabeza, esto que está acá, que sería el lenguaje, la gramática universal es la misma, y el foco de las gramáticas generativas siempre están, digamos, en el titiritero, ¿no? Chomsky dice que sabemos mucho sobre los títeres, pero poco sobre el titiritero, y obviamente el titiritero, lo que hace el titiritero a nuestro cerebro es mucho más difícil de estudiar porque tenemos que estudiarlo indirectamente, no lo podemos ver, ¿no? Es invisible, como el titiritero que no se ve. Una analogía interesante es la que hacen Mendivil, Giró y Moreno Cabrera respecto de la vida y el lenguaje, ¿no? En la vida también hay diversidad, hay distintos organismos, por ejemplo nosotros somos todos distintos, y en el lenguaje eso equivaldría a que hay distintas lenguas, sí, lenguas individuales, ¿no? Cada uno tiene como su propio dialecto, ¿no? Y manera de hablar, y cada uno tiene una lengua ahí en el cerebro que es interna, que es individual, del mismo modo que cada uno es distinto y es un organismo. Cuando las lenguas sí se parecen, la lengua I de ustedes con la lengua I mía son muy parecidas, entonces formamos como una misma especie, una lengua E, ¿no? Del mismo modo, todos los seres humanos forman la especie de seres humanos, bueno, todas las lenguas I, por ejemplo, los hablantes escandinavos rioplatense forman una lengua E, una lengua externa, que sería como una lengua a lo Saussure, denominada, por ejemplo, el español rioplatense, ¿no? Que es el conjunto de todas estas lenguas y es como más colectivo, ¿no? Nuestro ADN, el ADN de las especies sería nuestra gramática universal, que nos permite desarrollar el lenguaje, y los genes serían los parámetros, ¿no? Esta perspectiva. Lo que sería la reproducción fértil, es decir, que yo me reproduzco con otro ser humano y surge otro ser humano, y no otra especie, sería lo que se llama en las lenguas la inteligibilidad mutua, ¿no? Nosotros nos podemos entender, ¿no? Porque pertenecemos como a la misma especie, ¿no? Hay inteligibilidad mutua, y del mismo modo que nos podemos reproducir y generar seres humanos porque pertenecemos a la misma especie, ¿no? En el caso de la vida hablamos de reproducción, bueno, en el lenguaje hablamos de transmisión intergeneracional, ¿no? Uno le va pasando a sus hijos las lenguas E,
¿no? Nuestra lengua E, uno los expone en la lengua I, se desarrolla una lengua I, y ellos van a hablar español rioplatense y van a pertenecer a nuestra misma especie, ¿no? A la especie de los hablantes de español rioplatense. También podemos hablar de desarrollo, que sería en el caso de las lenguas de adquisición, y finalmente de extinción, que es la desaparición o muerte. ¿Okay? Bueno, a modo de conclusión, Mendivil-Giró, voy a leer una cita de Mendivil-Giró que se relaciona con lo que empezamos, que era la paradoja de los hablantes en código, de Baker. Él dice que la resolución de la paradoja está precisamente en la esencia, ¿no? Independientemente de su formulación específica de la teoría paramétrica. Y la lógica que subyace a la teoría paramétrica es que la relación entre el lenguaje y las lenguas es deductiva y no inductiva. La idea es que del lenguaje se deducen las lenguas, y no, como sugiere el modelo de Greenberg, de los tipólogos funcionalistas, que de las lenguas se induzca el lenguaje. Por tanto, los universales lingüísticos no son lo que las lenguas tienen en común, sino los principios comunes que determinan su desarrollo. Tal y como lo formula Baker, las lenguas son significativamente diferentes, pero conmensurables. Siendo una metáfora que él sugiere, podría decirse que las lenguas son como distintos tipos de bizcocho. Pueden cambiar mucho en su aspecto y textura en función de la cantidad de cada ingrediente que añadamos, pero la receta va a ser siempre la misma. Entonces, como dice Baker, las estructuras de las oraciones de Mohawk son diferentes de las del japonés, que son diferentes de las del inglés, pero las diferencias son sistemáticas y predecibles, del mismo modo que todos somos distintos seres humanos, pero pertenecemos a una misma especie, ¿no? La diversidad no es un problema, digamos, desde esta perspectiva, sino que es algo común en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿es un premio o es un castigo la variación lingüística? Bueno, quizás es como esta caricatura o este cómic, quizás es algo positivo, ¿no? Porque tenemos muchas lenguas para estudiar, quizás la falta de diversidad sería aburrida, ¿no? Que todo sea igual, que todos hablemos la misma lengua. Por algo existen los traductores, gracias a la diversidad o gracias a la variación lingüística existen los profesores. No habría profesores de lengua, no habría profesores de inglés, no habría profesores de lenguas, ¿no? De lenguas extranjeras, no habría traductores tampoco, ¿no? Eh, la diversidad hace que todo sea un poco más divertido y que tengamos algo que estudiar, ¿no? Así que bueno, como educadores, creo que la gramática generativa nos permite, por un lado, celebrar la diversidad y al mismo tiempo anular todos estos argumentos que racistas, ¿no? Que discriminan, que dicen que hay ciertas personas que, si todos pertenecemos a la misma especie y todos hablamos o todos somos portadores de esta gramática universal, no hay ningún argumento para postular que algunas lenguas son peores o algunas lenguas son mejores, del mismo modo que no hay argumentos para decir que la gente negra, o la gente asiática, o la gente que tiene un color de piel distinto es inferior o peor a otros, por ejemplo los blancos. ¿Y por qué no se puede hacer eso? Bueno, porque todos pertenecemos a la misma especie, ¿no? A pesar de la diversidad, hay algo que nos une y que nos hace iguales. Y eso creo que es eh, una de las conclusiones más importantes que se desprenden de esta discusión sobre la variación lingüística. Bueno, nos vemos el sábado y muchas gracias por escuchar la clase.